Encuentro organizado por la Unidad de Formación y Capacitación Docente, la Dirección de Profesorados, la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias Sociales y el ciclo introductorio de Economía y Administración. Los y las invitamos a escuchar. Bueno, gracias. Buenas tardes a quienes están en este lado del mundo. Primero pedir disculpas que llegué un poco tarde, pero bueno, estamos con una intervención territorial desde la SUBSE en uno de los barrios que tenemos que aislar debido a un brote de coronavirus. Por el otro lado, decirles que para nosotras, cuando comenzamos a pensar en la creación del ministerio, pero quizás también antes, resolver la cuestión de qué hacer con las masculinidades, ¿no? Lo que recién planteaba Luciano respecto, bueno, cómo plasmamos todo esto en políticas públicas, fue uno de los temas de discusión, porque siempre cuando abordamos la cuestión de las políticas públicas nos encontramos con escasez de recursos en términos presupuestarios, y eso es lo que determina en algún punto la necesidad de fijar las prioridades de gestión, ¿no? Las prioridades de gestión, en definitiva, terminan impactando en cómo se distribuyen esos recursos presupuestarios y, en definitiva, una administración de lo que siempre resulta escaso. Entonces, ahí empieza a surgir si es necesario, si vale la pena o si no vale la pena, dentro de la escasez, administrar recursos que se terminen poniendo a disposición de pensar las masculinidades, y en este caso creímos que valía la pena por el momento histórico en el que nos encontramos, del avance de los feminismos, pero también de las contradicciones de los feminismos, apostar en el marco de un proyecto político que gobierna la provincia de Buenos Aires y gobierna la nación, que nos convocó durante la campaña electoral a repensar un pacto social, ¿no? Entonces, en este marco, en esta posibilidad que se abrió socialmente de repensar el pacto social, una idea que atravesó toda la campaña electoral, la posibilidad también de convocarnos desde los feminismos a pensar cómo impactamos en esta discusión, necesitaba obligatoriamente de que también podamos conversar y habilitar la discusión pública desde el Estado, ¿no? Desde la institucionalidad, respecto de las masculinidades. Y ahí yo me niego a utilizar la palabra nuevas masculinidades. Creo que tenemos que hablar de masculinidades para la igualdad, así se llama la dirección que tiene a su cargo Ariel Sánchez, a quien recomiendo que lean y sigan atentamente, y que está pensando en estas cuestiones. Y esto de la palabra nueva, ¿no? Tiene que ver con, de no usar la palabra nueva, tiene que ver con que queremos también reconocer genealogías en esta discusión, queremos reconocer lo que anteriormente a que nosotros hayamos llegado a la gestión sucedió, se discutió, se debatió, y todos los trabajos previos en este tema, y también porque la pretensión de novedoso y de novedosa anula algunas otras cuestiones que no podemos dejar pasar, ¿no? Y en este sentido, también para ponerlo un poco en el marco, la creación del ministerio y ahora la pandemia, ¿no? Y frente a la pandemia, la crisis en la que se pone al Estado, y esta pretensión de que en algún momento vamos a construir una nueva normalidad, y esa nueva normalidad también con esta idea de que algo está viniendo que realmente nos interpela, ¿no? Desde la cuestión de los estudios de géneros y de las políticas públicas vinculadas a miradas feministas, a pensar en esta nueva normalidad, si no tendríamos que estar hablando de la habilitación de las anormalidades, ¿no? Digamos, de estar hablando de la habilitación de lo distinto, de lo diverso, de lo que no es hegemónico. Y entonces la existencia de esta dirección de masculinidades toma otro sentido, uno todavía más profundo cuando se la pone en contexto de esta discusión respecto de la nueva normalidad. Entonces, bueno, poner este marco de lo que nos está pasando frente a la creación de la ministeria, yo le digo la ministeria porque le tomé cariño, y bueno, y en eso pensar qué podemos aportar nosotras y nosotros en esta discusión en un Estado quebrado, endeudado, que viene de una lógica de abandono y de desprecio
a lo largo de su historia, y que se propone repensarse a sí mismo, ¿no? Digo que viene, insisto, desde esta propuesta de la rediscusión del pacto social, y entonces es necesario también pensar que nosotros desde el Estado de la provincia de Buenos Aires hemos definido, y que entiendo que también a nivel nacional sucede así, hemos definido claramente insertar la disputa por lo público en la disputa por la redistribución del ingreso, ¿no? En la disputa por la distribución de la riqueza, y en ese sentido pensar las masculinidades también toma la necesidad de pensar esas masculinidades como quienes producen en algún punto la riqueza, la concentran, y estos privilegios en definitiva terminan siendo la máscara que disimula el hecho de que la concentración de la riqueza y los proyectos de exclusión tienen cara de masculino, no tienen cara de varón, cuando los pensamos así. Entonces, y en ese sentido también creemos que los feminismos venimos a discutir básicamente y centralmente a discutir las cuestiones de la distribución de la riqueza, y nos planteamos los feminismos populares en un lugar que abona por lógicas más justas y más equitativas de distribución, y entonces también pensar las masculinidades es pensar el mundo de la acumulación, ¿no? Y bueno, en ese sentido creemos que tenemos que construir otras masculinidades, más allá de que abroguen de sus privilegios, aboguen de sus privilegios de género. Abjuren, me parece. Abjuren, eso, no me salía la palabra. De sus privilegios de género, particularmente se repiensen desde el lugar de la cuestión de la producción, ¿no? Y de la economía. Y esto que planteaba Luciano recién, de la incomodidad, del otro día desde la dirección hicimos un conversatorio muy interesante, estamos generando espacios de debate, de diálogo y de discusión, sobre todo con juventudes. Creemos que el lugar, y estamos hablando de educación en este conversatorio, creemos que el lugar donde tenemos que apuntar desde la gestión es a la conversación permanente con las juventudes, con los centros de estudiantes, con los ámbitos educativos de formación, por supuesto apostando a la educación sexual integral como herramienta, pero también desde nuestro ministerio y desde nuestro espacio de gestión, empezar a fomentar este tipo de diálogos. Y lo que decían les pibes que participaron en ese conversatorio, eran todos chicos muy jóvenes, era que el feminismo, los feminismos habían logrado llevar la discusión hasta un lugar donde todos estábamos incómodos e incómodas. Entonces que ahora nosotras, las mujeres y la diversidad, que habitualmente estábamos en el lugar de la incomodidad, ahora esa incomodidad había permeado incluso también a la masculinidad, en esta definición que muy bien hacía Luciano respecto a la masculinidad, ser como el cero, ¿no? Ser como el lugar de lo normal, donde después todo lo que se diferencia es el género, y entonces empezar a reconocerse también en esta cuestión de género. Y bueno, y ahí empezamos a discutir, hace un tiempo que venimos discutiendo también con Ariel, la cuestión de empezar a pensar qué sucede con las masculinidades, con los varones, cuando no se logra resolver las violencias, o cuando no se logran resolver las disputas y las tensiones en el marco sobre todo de las juventudes, y empiezan a surgir estos instrumentos punitivos, ¿no? Respecto de el castigo a aquella masculinidad que no logra comprender o no logra habitar esta incomodidad y no logra resolver las cuestiones en el marco del respeto, del consentimiento, que era otra cosa que se planteó y que surgió mucho a lo largo del conversatorio. Entonces, digamos, también estas tensiones al interior de los feminismos, de plantear que las respuestas posibles son respuestas punitivas, de protocolización de la vida privada de las personas, y a partir de la protocolización de la vida privada de las personas, luego los castigos, ¿no? Los castigos a quienes no asumen esos protocolos como válidos, cuando sus conductas eran válidas hace escaso tiempo atrás, empieza también en las juventudes a generar toda una discusión respecto de esta posición de los feminismos, que convoca muchísimo y que es un eslogan que ha sido adoptado mayormente por las jóvenes respecto de que se va a caer, entonces se va a caer todo menos la cárcel, ¿no? Digamos, se va a caer todas las instituciones patriarcales, se va
tenemos que repensar el Estado, tenemos que repensar la escuela, tenemos que repensar los vínculos personales, tenemos que repensar el matrimonio, tenemos que repensar la maternidad, la paternidad, pero no vamos a repensar la cárcel, y la cárcel es un lugar deseable para reconvertir a los varones que infringen estos códigos. Y además, y eso impacta, por supuesto que en el caso que haya delitos, perdemos la acción punitiva y ya la toma el Estado, pero también impacta en la posibilidad de la intermediación entre los propios jóvenes, entre les jóvenes en general, y entonces se terminan generando dispositivos punitivos de castigos extremos en conductas que no han sido catalogadas como delitos, donde lo que se busca en algún punto es la anulación del otro, ¿no? Entonces también desde los feminismos, este caer en anular la existencia, la vida o la siquiera posibilidad de compartir con los otros, y frente a eso, cómo construir alternativas más democráticas y más flexibles de intervención, porque incluso las propias compañeras parecieran no estar cómodas al respecto de la aplicación de este tipo de normas. Y en eso creemos que la intervención que puede llegar a tener el ministerio, tanto de las mujeres como de políticas de género, como también el Ministerio de Educación, a partir de herramientas de intervención en la vida cotidiana de los jóvenes y las jóvenes, que busquen otro tipo de salidas y que busquen otras negociaciones, nos va a prevenir del fracaso posible, que significa que toda esta intervención y toda esta discusión termine abonando a discursos punitivistas que en definitiva están en contra de los postulados mismos de derechos humanos y de la posibilidad que tienen todas las personas de cambiar y de conformarse a los nuevos pactos, ¿no? Por eso te digo también que hablar de nuevas masculinidades sería pretender demasiado de quienes también, digo, están historizados al momento de llegar a la discusión, incluso así tengan 15, 16 o 17 años. Y por último, en esto de la no punitividad, del no punitivismo y de la cuestión de la incomodidad como norma, el hecho de buscar estos lugares de encuentro y de poner en palabras los nuevos códigos y las nuevas formas, también nos lleva a repensar hasta dónde la escuela, ¿no? Hasta dónde la escuela, la institucionalidad, los centros de estudiantes, las universidades incluso, pueden intervenir en estas nuevas, digo, hay una normatividad posible, por ejemplo, respecto de los vínculos sexoafectivos. ¿Hay alguien que pueda decir qué es lo que es válido y qué es lo que es inválido al interior de estos vínculos? Debemos, digo, desde la ESI tomar la posibilidad de pensar qué es lo que está bueno que suceda en un vínculo sexoafectivo y qué es lo que no, o se habilitan estas cuestiones, ¿no?, del goce respecto, digo, en libertad en tanto y en cuanto haya acuerdo, ¿no? Y este acuerdo de las partes, llegamos a un acuerdo en igualdad de condiciones, todas cosas, ¿no?, que fueron saliendo y que creo que son temas que tenemos que ir discutiendo hacia adelante. Podemos hablar de igualdad, podemos hablar de igualdad en esta sociedad capitalista desigual, digo, desde el principio a la hora del planteo de las subjetividades. Y entonces, digo, y estas ideas, digo, tan profundas, en algún punto están permeando la vida de las juventudes, ¿no? Y están permeando las discusiones de los jóvenes y lo que ellos también decían, y con esto ya cierro, que me parece que es algo para tener en cuenta a la hora de cuando nosotras pensamos la política pública, es que esta conversación existe, no es algo que no es que han naturalizado nuevos modos de vincularse, no es que tienen las respuestas, sino que esta conversación existe, la están dando, la tienen permanentemente, es parte de su discusión, de su mirada, de sus encuentros, de sus desencuentros también, y en algún punto tenemos que preparar las instituciones educativas para que esa conversación pueda ser acompañada también desde docentes, no docentes,
para que llegue a algunos saldos positivos, ¿no? Por el momento es como que está todo sin saldar, y bueno, y en ese sentido la construcción que queremos hacer desde la ministeria es poder colaborar en esta discusión, por supuesto, sabiendo que es solamente ser parte de una conversación que está sucediendo en otro lado y buscando respuestas a preguntas en las que muchas veces ni siquiera las tenemos, sino que las tenemos que ir construyendo. Así que en este sentido, agradecer de vuelta este encuentro. Creo que es muy valioso que podamos estar discutiendo estos temas desde las distintas ópticas y las distintas miradas. Y bueno, seguramente nos encontraremos después para debatir en el momento del intercambio.